Les presentamos el proyecto de extensión académica y vinculación con el medio 2020, titulado Diálogos Universitarios sobre Equidad de Género y Diversidad, Desafíos de Género frente al COVID-19 y sus efectos. En este quinto diálogo, titulado Corresponsabilidad y Cuidados del Hogar en Tiempos de Pandemia, participa como comentarista Lucía Saldaña Muñoz, doctora en Sociología, profesora asociada de la Universidad de Concepción y directora de Equidad de Género y Diversidad de la misma casa de estudios. Entre sus líneas de investigación se encuentran los estudios del género, masculinidades y parentalidad, sociología de las familias y del trabajo, estudios del desarrollo, vulnerabilidad social y políticas públicas. La acompaña como invitado José Olavarría Aranguren, sociólogo y doctor en ciencias sociales, investigador, miembro del Consejo Directivo de SEDEM Género y Equidad y consultor de diversas instituciones nacionales, internacionales y del Sistema de Naciones Unidas. Sus líneas de investigación son los estudios de género, familias, masculinidades, globalización y políticas públicas, además de paternidades, maternidades y la transversalización del género en políticas públicas, entre otros. También la acompaña como invitado Alejandro Abarca Díaz, asistente social y magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales, investigador y docente de Trabajo Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, diplomado en Desarrollo Local y diplomado en Dimensión Educativa de Proyectos Sociales. Sus líneas de investigación son los estudios de género, familias, masculinidad y paternidad. Saludamos a nuestra comunidad universitaria. Tengo el gusto y además el agradecimiento de presentar a nuestros dos invitados. Hoy día tenemos los primeros dos varones para hablar de paternidad y corresponsabilidad. Tenemos al profesor José Olavarría Aranguren, que es uno de nuestros grandes expertos en Chile y América Latina sobre paternidad, una larga trayectoria en esta temática, sociólogo. Y por otro lado tenemos al profesor Alejandro Abarca, de la Universidad Católica de Santísima Concepción, ¿no es cierto?, nuestro colega también acá de Concepción, trabajador social y quien trabaja temáticas de paternidad y masculinidades. Los tres coincidimos en esta línea de trabajo y ciertamente que por eso estamos conversando acá. Así que la idea es presentar algunos elementos centrales de esta temática, ir haciendo una reflexión, ¿no es cierto?, y situarnos en este contexto y ver qué reflexiones podemos ir colocando sobre la mesa para abordar este contexto tan desafiante para las familias y para la conciliación y la corresponsabilidad en el hogar. Dejo a Pepe si quiere empezar introduciendo un poco la importancia de esta reflexión sobre los arreglos familiares y cómo esto dialogan con una multiplicidad de labores, ¿no es cierto?, que se deben llevar a cabo en el hogar, que se requieren en este contexto un poquito más compleja. Y eso tiene su correlato con las formas de vivir la parentalidad, ciertamente. Sí, hace unos días atrás, conversando con Lucía, de ahí salió parte también esta invitación a conversar sobre conciliación, o lo que vamos, paternidad, lo que vamos a ver. Yo le comentaba que en una investigación que está en curso con Norma Fuller, ella con entrevistas hechas en Lima y yo con entrevistas hechas en Santiago de Chile, con jóvenes en torno a 23, 25 años, universitarios, lo que estábamos tratando de ver es si había habido cambios en el tipo de participación o comportamiento de hombres y de las mujeres a partir de lo que han relatado las mujeres en los últimos 20 años. Es una investigación que trata de ver qué cambios hay en estas 2 décadas, algo más quizás de 2 décadas, y para poder relevarlas y empezar a ver si efectivamente se han dado. Y curiosamente, haciendo, por supuesto, un trabajo virtual, ella en Lima, yo acá en Santiago, lo que hemos ido encontrando es que los relatos de las personas entrevistadas, de los varones entrevistados, difieren en parte importante de los temas que hemos conversado, difieren muy poco de lo que pasaba 20 años atrás. Y eso
como que nos mantuvo generando alguna desazón, porque hay, por supuesto, el relato, el discurso, la forma de hablar de hombres y de mujeres hoy día uno podría suponer que es muy distinto al de 2 décadas atrás. Pero cuando uno comienza a ver ya el detalle de lo que van expresando estos jóvenes, se va viendo en distintas formas. Por ejemplo, en cómo ellos ven a su padre y cómo ellos definirían lo que era un padre y cómo se definen ellos como padres, los que son, pues todavía hay muchos que no lo son. Y ahí la figura del padre sigue siendo la figura de quien tiene autoridad, de quien provee, ya que mientras está conviviendo con su madre, o sea, esta familia original para el entrevistado, tienen alguna relación más o menos cercana, que la persona con la cual tienen más cercanía es con la madre, pero que llegan para una proporción no menor de jóvenes cuando se separan los padres. El padre pasa a ser una persona que está en relación con ellos, que provee, que de alguna manera hace un aporte a su hogar original, pero un padre que se distancia. Y la madre se transforma en una persona que en ese momento pasa a asumir su jefatura de hogar y tiene que empezar a trabajar como proveedora principal, digamos, de lo que es el hogar. Y eso hace un cambio fundamental en lo que es la conciliación al interior del hogar, digamos. En general, tanto en Lima como en Santiago, las tareas del hogar, de alguna manera se mantiene la estructura principal, digamos, la crianza, la mantención del hogar, la crianza de los hijos, los cuidados del hogar están a cargo de la mujer, y la proveeduría parte del hombre, del padre. Por supuesto hay actividades de los hombres, de estos padres de ellos, de las supuestamente más actividades domésticas, pero que siempre esa gestión principal corresponde a la mujer, que se acentúa cuando la mujer se separa del marido original, digamos, y ella tiene que empezar a ser jefa de hogar. Entonces la pregunta entre nosotros era, bueno, pero ¿qué cambia en el área del trabajo doméstico y de la conciliación dentro del hogar? O sea, de lo que es, en el fondo, cómo poder hacer formas de respuesta, superar las tensiones que se producen para mantener una familia hogareña, porque estamos hablando de hogares, no de familia. Y eso vuelve a repetirse un poco lo anterior, ¿ya? Entonces, cuando vemos estos relatos acerca de lo que ellos dicen que eran sus padres tienen 45 años, 50 años, no son mayores sus padres, ¿ya? Si ellos tienen 25, 22, los padres tendrán 45, 50 años a más tardar, ¿ya? O sea, son padres muy vigentes, digamos. Bueno, con esos padres, salvo esta situación, no había una gran diferencia. Por supuesto, estos chicos, estos jóvenes, dicen que ellos van a hacer mucho más aporte, van a estar más en las actividades de su hogar, más con su pareja, con su mujer, etc. Pero ese mismo relato lo escuchamos hace 20 años atrás de ellos como hijos de sus padres. Y con generaciones anteriores que escuchamos, era lo mismo. O sea, generación por generación, los hombres repetimos que vamos a ser distintos y mejores que nuestros padres, pero cuando llega el momento de hacerlo, no es tan así. Esa es una cuestión que, bueno, conversando con Lucía, un poco ver, bueno, ¿qué pasa ahora con esto? Esta es una entrevista hecha justamente antes en el caso de Chile, antes del estallido social, en septiembre del año pasado hubo el campo, y en el caso de Lima, también un periodo semejante, gran efervescencia política, donde prácticamente cerraron el Parlamento, un cambio muy importante a nivel político, y también había una crisis del semejante a la de acá. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? Porque ¿qué pasa con la condición que estamos ahora? ¿Ya? Y esa era un poco la conversación con Lucía. Y mi pregunta era, y mi pregunta sigue siendo, digamos, ¿ya? ¿Qué pasa en los hogares donde hay padre y madre? Porque en este periodo, ¿ya?,
los hogares que tienen padre y madre son algo menos del 50%. El otro 50% no hay padre y madre, o hay padre, o hay madre, o solo hay una persona, o hay un abuelo, ¿ya? O una abuela. Entonces la conciliación corresponde no solo a aquel lugar en el espacio familiar donde hay una pareja que hacen las veces de madre y padre, sean del mismo sexo, sean de sexo distinto, sino también cómo se hace la conciliación entre madre, padre, con hijos, con abuelos, etc. Y el problema se pone más complejo, digamos. Bueno, eso un poco para introducir a nuestra conversación. Estamos viendo, bueno, estamos un poco observando, al comienzo nos aburríamos con esto de volver a leer la misma respuesta de 20 años atrás, pero no tenía ninguna cosa así, es encontrar cosas muy, muy novedosas. Pero ya buscando en el detalle sí uno puede empezar a ver algunas cuestiones que son muy interesantes. Pero un poco en lo grueso es esto lo que puedo, para empezar la conversación de mi parte, digamos, mi primera conversación. Muchas gracias. Es importante ir considerando efectivamente qué cambios se van dando y qué continuidades, porque eso también nos plantea los desafíos y las tensiones que estamos viviendo en las relaciones de género y que en este contexto se exacerban de alguna manera en contextos de confinamiento o de multiplicidad de roles, en que no podemos, muchas veces también en esta feminización del cuidado y en esta cadena tan persistente, pasamos a la feminización en solo una persona, que generalmente son las madres, ¿no es cierto?, o las mujeres en los hogares en este contexto, desde coordinando el telestudio hasta su propio trabajo y las labores domésticas, ¿no? Entonces se hace muy complejo conciliar precisamente con la multiplicidad de roles si es que no tenemos corresponsabilidad. No sé si Alejandro quiere comentar algo al respecto. Sí, bueno, junto con agradecer la invitación y manifestarle el agrado de estar acá, ¿no?, con ustedes. Yo concuerdo absolutamente con lo que señala José, es decir, la variación que vemos de los discursos de jóvenes respecto a conducta que no iban a hacer o que sí iban a hacer en términos de compromiso, de conducta, no ha variado mucho, no hay cambios tan significativos. La literatura, cuando uno revisa, ¿no?, y los trabajos que uno le corresponde guiar a veces en términos de trabajos de tesis, nos muestran también que hay avances quizás en el tiempo de permanencia de los varones en los hogares, donde ahí sí habría algunos incrementos en términos de estar más en la casa, ¿no?, de estar más en el hogar. Sin embargo, las actividades a las cuales los varones generalmente se dedican en ese tiempo suelen ser, como decía José, reproducciones de comportamientos más bien tradicionales, ¿no? Reparaciones del hogar, supermercados, sacar basura, etcétera. Por lo tanto, si bien los varones están un poco más en los hogares, el compromiso más corresponsable de hacerse cargo de otras tareas que no sean las habituales que han venido realizando, no está tan presente. Y por otro lado, yo coincido también con José y también me llama la atención, ¿no?, esto de que incluso en jóvenes de edades universitarias, recuerdo un par de trabajos de tesis de entrevistas a estudiantes de distintas universidades varones, respecto a cómo veían el rol paterno, con la esperanza, ¿no?, de encontrar estos cambios de jóvenes ya del siglo XXI, ¿verdad?, con otro nivel de compromiso, con una claridad respecto a lo que significa la equidad, el enfoque de género. Sin embargo, los muchachos de universidad, indistintamente las carreras y el tipo de universidad, ¿no?, manifestaban que en su imaginario, en su representación, el ser buen padre seguía siendo tener un buen ingreso, de asegurarle a sus hijos que no les falte nada, que querían ser padres cuando tuvieran una casa, cuando estén casados, por lo menos con una pareja estable, y que su gran compromiso primero iba a ser que a los niños y a las niñas, sus hijos e hijas, no les iba a faltar nada desde el punto de vista económico, y en segundo lugar aparecía el tema del afecto y la presencia y la cercanía, que como dice José, son probablemente discursos que uno ha escuchado en otras generaciones. Sin embargo, esta esperanza, ¿no?, de que las generaciones más jóvenes lo puedan revertir, todavía está un poquitito lejana. Hay experiencias de jóvenes muy, muy críticos. Acá en Concepción me ha tocado participar en un par de iniciativas con círculos de hombres
jóvenes que están preguntándose por su masculinidad y la manera de ejercerla, pero yo diría que son la excepción, ¿no? Son un grupo bastante pequeño respecto a la gran mayoría de los varones jóvenes que, como dice José, siguen de alguna manera manteniendo esta mirada más tradicional de la paternidad. Sí, bueno, ahí podemos reflexionar harto en relación a lo que se ha ido encontrando. No sé si José quiere añadir algo más. Sí, yo estaba pensando algo que conversamos también el otro día, porque a medida que fuimos viendo todas estas respuestas que de alguna manera reiteraban lo que habíamos encontrado 20 años atrás y a lo largo de estos 20 años, lo que nos preguntamos es si había cambios en lo que es la socialización, llamemos así, ya un término quizás a altura demasiado sociológico y usado, pero la construcción de identidad de hombre y de mujer, ¿ya? La subjetividad, no solo la subjetividad, sino la práctica, desde el inicio de la infancia. Y cuando nos metimos a ver juegos, ¿ya? ¿Cuáles eran los juegos que estos chicos jugaban en la infancia? Estamos hablando de juegos que jugaban alrededor del 2000, entre el 2000 y el 2005. 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, o sea, a la vuelta de la esquina, podemos decir. Y los juegos, curiosamente, eran semejantes a los juegos de 40, de lo cantado de los padres de 20 años atrás que tenían que eran, o sea, no ha cambiado. Las chicas jugando a muñecas, básicamente jugando, repitiendo actividades domésticas, muñecas y juego de las tacitas, con todas las variedades, gamas, etcétera, con programas de computación, con videojuegos, digamos, del hogar, de la casa, de los vestidos, etcétera, ¿ya? Que son juegos en general pasivos, o sea, no tienen que moverse físicamente, ¿ya? Lo que había aparecido nuevo eran los juegos de las Barbie, que no estaban tanto tiempo atrás, o no tenían la popularidad que tenían ya de 2000, 2005. Pero curiosamente la Barbie no es una muñeca que represente una niña como representan ellas, sino que representa el futuro de ellas. Es una mujer adulta, o sea, adulta ya desarrollada, con curvas en el cuerpo, que se cambia vestido, que se maquilla, o sea, las ponen en ella en una situación de futuro, ¿ya? Que es el futuro que están viviendo ahora. Y ese futuro es una formación, una construcción de identidad que de alguna manera va repitiendo lo que era 20 años atrás. Los juegos de movimiento de las chicas eran algunos juegos como el pillarse, la escondida, que además se podían jugar entre hombres y mujeres, porque los primeros juegos solo eran de mujeres, ¿ya? Si los hombres participaban en ellos, no lo decían porque los feminizaban, los transformaban en niños, digamos, ¿ya? Las mujeres, sus ejercicios de movimiento eran básicamente eso, el luche, ¿ya? El saltar la cuerda, y algunas clases de educación física que ya empezaban a participar en deporte en ese momento, a jugar fútbol, etc. En cambio, los hombres, los juegos eran básicamente de competencia, de quién ganaba. Desde el juego a la bolita, que ya no se juega, pero hace 20 años atrás todavía se podía jugar, del juego al fútbol, porque el fútbol es quien gana, quien pierde, del juego a las carreras en bicicleta y a pegarse en las bicicletas, en fin, ejercicios y competencia, con un muñeco que antes no existía, con un muñeco que es un guerrero, un personaje de músculo, que es un personaje violento, y con juegos de videojuegos donde los personajes son básicamente personajes sangrientos y muy violentos. Esos son los recuerdos que hay. Entonces, cuando uno ve dónde está el cambio en la formación, porque ese era el momento de poder decirle, formarlo, generar una identidad que permitiese aquello que ya en ese momento se hablaba como una cuestión fundamental, que los hombres participaran, que hubiera conciliación, como se llama, yo los artículos primeros que tengo sobre conciliación son de los años 90, al comienzo de los 2000, eso era un tema, ya era una discusión, ¿ya? Entonces,
lo que más me llama la atención, en términos de encontrarlo, digamos, es que no hay ningún intento, no solo por comportamiento en el hogar, porque para modificar los juegos de los niños no basta el hogar, ahí tiene que haber política pública, tiene que ser la escuela, tiene que ser una socialización distinta. Es como que hoy día vemos lo que es la vida cotidiana, la vida familiar y lo que debe ser la vida en la pandemia, es repetir patrones sin que haya habido intervención para tratar de modificar. Entonces, ya hablaremos de la pandemia. ¿Qué está pasando hoy día cuando el espacio físico se reduce, qué sé yo, a 30, 40, 50, 100 metros? Los que tienen mejor pueden tener un patio para caminar, ¿ya? ¿Qué cambios hubo, salvo subjetivamente querer ser distinto? Sí. Bueno, esa es un poco la segunda cuestión que yo quería introducir como ruido, digamos, en esto que hace tan, no sé si complejo, pero esta reiteración sin políticas públicas ni recursos públicos que apunten a una modificación básica. Y una modificación básica se planteó en la Convención de Belém do Pará, que no es solo una convención contra la violencia doméstica, es una convención de los derechos de las mujeres, donde la violencia es una de las cuestiones, y otro es la intervención cultural del Estado en aquello que genera precisamente las condiciones de inequidad y de violencia. Y una de las cuestiones son los derechos de las mujeres, no solo a una vida sana o a una vida, qué sé yo, sin violencia, sino también a una participación en los distintos medios que pueda ser posible. Sí, cuando uno ve eso, estamos hablando del 94, cuando están empezando estos estudios de masculinidad ya con investigaciones, y uno ve cuáles son las intervenciones, ve que es poquito o nada, ¿ya? Y en este campo, poquito y más bien nada de nada, ¿no? Entonces eso es trágico, porque ¿dónde están las intervenciones públicas? Bueno, ¿qué pasa en el caso de la educación, de las universidades, de la educación de sus profesionales y de sus pedagogas? ¿Ya? ¿Dónde está el aprendizaje de nuevos juegos? Porque los juegos de los niños son imitación de lo que hacen los adultos. ¿Dónde está la incorporación de juegos que permitan desde el inicio del jardín, del prejardín, etcétera, que modifique los comportamientos, que sea parte de eso? Y esa es una cuestión que es muy importante, ¿ya? Y ahí me da la impresión que poco se avanza. Ustedes sabrán más que se ha avanzado en la universidad de ustedes, pero en lo que yo veo en general, y lo que vemos en nuestros estudios entre Lima, Perú y Chile, pocos avances se ven en eso. Entonces poco se puede esperar de lo que estamos encontrando. Sí, bueno, sin duda el contexto nos permite, de alguna manera alguien hablaba como de un experimento social, ¿no? De un gran laboratorio, todo lo que está ocurriendo en el cambio, desde nuestra virtualización de la educación hasta temas de salud pública, ¿no? Y en este contexto nos preguntamos si tenemos condiciones más propicias porque muchas veces hemos visto en la investigación que cuando las mujeres estamos más exigidas en sobrecarga de funciones, los varones se van incorporando más a la vida doméstica para poder hacer más labores, ¿no es cierto? Entonces podría ser un contexto tanto de mayor participación masculina como también de mover un poco los modelos de socialización, que son las preguntas más importantes que se están planteando acá, ¿verdad? ¿Qué pasa con los modelos precisamente, con el refuerzo de estereotipos y cómo esto nos conduce a la perpetuación de un orden de género que la violencia también viene de la mano de esta legitimación de estas diferencias? Y cómo nos hacemos cargo con modelos educativos que precisamente se vayan haciendo cargo de estas desigualdades e ir abordando el cambio cultural. Creo que es muy importante lo que se ha planteado, también planteaba José hace un ratito en relación a la política pública, la intervención del Estado, cómo precisamente avanzamos desde la política pública, desde los lineamientos, y también nosotros como universidad desde la formación, y para qué decir los colegios también, en efectivamente ir moviendo o mostrando otros modelos de masculinidades, de feminidades, y de otras formas de relacionarse entre los géneros, ¿no es cierto? El juego más conjunto,
que uno lo ve más en colegios de pedagogía alternativas o en grupos minoritarios, un esfuerzo en la educación pública hasta hace 2 años atrás, digamos, de modificando los referentes curriculares, pero también todas esas propuestas tienen que ponerse en acción, y ponerse en acción significa una implementación con todas las condiciones y con la capacitación requerida y con la sensibilización requerida a las personas que la implementan por lo demás, ¿no es cierto? Entonces, son cosas de largo aliento en las cuales no se ha avanzado lo suficiente, entonces se hace mucho más complejo pensar el cambio social desde acá. Entonces, tenemos condiciones particularmente desafiantes para llevar a cabo la parentalidad y para cuestionarnos sobre o sea, una oportunidad, como yo trataba de decir hace un par de minutos, pero por otro lado, también un contexto de mucha tensión y que puede ser mucho más desafiante y puede colocar las inequidades mucho más fuertemente sobre la mesa. Yo me pregunto cuántas niñas de 12 años están haciendo más tareas domésticas que sus hermanos varones de 15. Pensando en el contexto de lo que vivíamos hace 30, 40 años, ¿verdad? En la infancia, que era lo que estaba naturalizado. Sabes que en ese sentido yo creo que una de las cosas que evidentemente está ausente en esta socialización desde pequeños y pequeñas, particularmente en los niños, ¿no? Los varones, esta posibilidad, porque José describía lo que hacen, ¿no? Jugar afuera, que siempre en un contexto generalmente en un contexto de competencia, y por ende es lo que yo veo que lo que falta en los hogares, y probablemente en algunas experiencias escolares también, es acercarlos un poco más a los varones a estas experiencias de cuidado, a experiencias que no sean competitivas, a experiencias que no sean de demostración de fuerza, y a experiencias que tengan que ver también con esta preparación emocional. Hemos conversado con varias colegas, amigas, personas, ¿no? ¿Cómo habría sido esta pandemia si los varones, por ejemplo, hubiéramos estado preparados de otra manera, ¿no? Con una mayor formación emocional, cómo hubiéramos enfrentado el estrés, cómo estaríamos en términos de la forma en que estamos relacionándonos con nuestras esposas, parejas, hijos, hijas, las otras personas con las que viven en nuestro hogar, etcétera. Por lo tanto, yo me pregunto ahí cómo podríamos hacer, ¿no? O cómo influiría la posibilidad de que los niños tengan estas experiencias de cuidado en el juego, se les incentive, que como decía José, ¿no? Cuidar muñecos, muñecas, la importancia de tratar con cariño, con afecto, y no con golpe o no con una postura más autoritaria. Yo creo que eso podría ser un factor que pudiera facilitar, evidentemente, que en el largo plazo estos varones, cuando crezcan, ¿no? Tengan un acercamiento mucho más fluido al mundo de las emociones, al mundo de los cuidados, al mundo de tratar con más afecto, con más delicadeza, no solo a sus familiares, sino también a otros hombres, a otras compañeras de trabajo, a las otras personas, ¿no? Lo cual no queda demostrado cuando vemos las tasas de maltrato, de violencia, de abuso sexual, donde generalmente somos los varones los que más del 80% somos los que ejercemos esos roles vinculados con las agresiones. Entonces, para mí esa posibilidad de generar espacios de cuidado, de experimentar el cuidado y de experimentar el afecto, obviamente para niños y para niñas, pero sobre todo para los niños, para mí es esencial. Yo creo que eso he hecho un poco en falta. Creo que no todos los hogares hemos tenido la posibilidad de hacer eso, o en muy pocos hogares lo intentamos. Y como decía José, interesante mirar en los currículos, en los colegios, en los planes educativos, si eso también se fomenta en los colegios, ¿no? O si efectivamente reproducimos de alguna manera que las niñas vayan a cierto tipo de actividades y los niños a otro tipo de actividades con otras características, ¿no? Eso. Sí, está... Profundizando, sí, dale, Lucía. No, dale, sí, por favor. Estaba viendo aquí las notas sobre juego, digamos, que estamos analizando lo que les comentaba antes. ¿Ya? Los juegos de los varones son de destreza y competencia. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que juega? Ya en el fútbol, en la bicicleta, en las bolitas, ya también asociado a las tecnologías y a los juegos como electrónicos. Destreza y competencia. ¿Ya? Otros que están asociados al futuro, pero no al futuro como el cuerpo de la mujer ¿cómo se llama?, de las muñecas, sino al futuro para muchos chicos, que eran ellos, del fútbol,
del fútbol en el cual ellos de alguna manera imaginaban un futuro triunfador, con dinero, reconocido, notable. Y el juego del fútbol, además de ser un juego de estrés y competencia, se puede, y siempre está como la esperanza de ser lo suficientemente bueno como para pasar a tener un futuro en eso. Y eso se ve muy, muy reiterado, especialmente en el estudio que hicimos en el 2015, prácticamente 10 colegios distintos en todo Chile. Eso era muy, 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 muy fuerte. Lo que se escucha poco en ellos era la lectura, que fuera un espacio importante, o al menos uno de los espacios donde ellos estaban trabajando. Estamos hablando de jóvenes de 23 años. Las chicas eran fundamentalmente de estos juegos que reproducen el quehacer doméstico, el femenino, digamos, ¿ya? De movimientos y, bueno, y estos juegos mixtos, ¿no es cierto? Saltar la cuerda, aceptarla para jugar el fútbol, aquella que jugaba muy bien el fútbol, ¿no es cierto? Se aceptaba en el equipo porque jugaba bien, digamos, ¿ya? Porque como era la competencia por ganar, alguien que sabe jugar bien permite ganar, ¿ya? La escondida, el lucha, etc. Había juegos para no contar. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque estos son los jóvenes que están en el hogar de 22, 23, 24 años, que siguen viviendo en su núcleo original, ya sea con sus padres o con su madre, digamos, y están allí hoy día en la pandemia. Estos son sus aprendizajes, digamos, ¿ya? Había juegos para no contar. Por ejemplo, ver anime, bonitos animados. No se podía contar porque eso era una cosa infantil, digamos, ¿ya? Entonces solo se podía, estamos hablando que esos juegos no eran para contar. No era para contar que habían jugado las muñecas con las hermanas, o que habían jugado las tacitas de té. Y sí lo habían hecho, pero no se podía contar. Ahora, ¿por qué no se podía jugar con niñas? Porque los juegos de mujeres eran juegos de mujeres, las tacitas y los vestidos que estaban prohibidos. O sea, jugar a eso no era ser mujer, ¿ya? Ya eso, pero eso lo escuchamos 30, eso de siempre en las entrevistas, ¿ya? ¿Por qué fome jugar con las mujeres? Es aburrido. Claro, son juegos pasivos. No hay competencia, no hay acción, etcétera, y ellos buscan eso. En cambio, no ven en el juego de este pasivo el juego de la conversación en las mujeres, el juego de la lectura, que es mucho más, aunque no sea tan intenso, pero está mucho más presente en las mujeres, digamos, porque a las chicas se les podía lastimar porque son más débiles. Correr, jugar fútbol, etcétera, no, porque son débiles las mujeres. Son débiles, digamos, son frágiles, ¿ya? Y juegos prohibidos, ¿ya? Que no se podían contar. Los juegos que tenían que ver con acercamiento físico, con reconocimiento físico, con mirarse los cuerpos, el juego del doctor, por ejemplo, ¿ya? Donde esos juegos que son el conocimiento de la propia corporeidad son de alguna manera reprimidos por los padres, por los adultos, digamos, ¿ya? Estamos hablando, y esto también se repite durante las 2 décadas que hemos estudiado. O sea, si los ponemos en la situación de ahora de estos jóvenes y de los que están hoy día conciliando parejas jóvenes, ¿no es cierto? Cuando entran a generar un clima horizontal, democrático, amoroso, afectuoso, que también puede estar en los otros, ¿ya? Bueno, la carga que traen estos chicos, por muy bien dispuestos que estén, por muy interesados que estén, por muy antipatriarcales que sean, por muy profeministas que sean, esta carga está allí, digamos. Y es esta carga de alguna manera la que hay que empezar a disolver y a generar otras prácticas, como las prácticas que hoy día consideran pasivas los hombres, que son la lectura, la conversación, la entretención, digamos, el juego de palabras, qué sé yo. Ese tipo de juegos en los varones no está presente, ¿eh? Y si está presente la lectura, la niegan, porque leer tan bueno es algo que feminiza, que no corresponde, etc. Entonces, ahí hay una cuestión que es muy importante, y eso de alguna manera se tiene que estar viendo ahora en la pandemia, ¿ya? O sea, es efectivo que aquí hay un núcleo de hogar, que no es la familia extendida, no, es el núcleo que convive en el hogar, ¿ya? Y de alguna manera aquellos en que hay una relación amorosa la fortalece,
la fortalece, pero soportando mutuamente esta carga que hay de que cuánto hago yo en el trabajo doméstica y cuánto hago yo, como se llama, de proveedora en el caso de la mujer, ¿no es cierto? Y esa es la gran tensión, ¿ya? ¿Cómo poder hacerlo distinto a como yo he visto que se ha hecho y que se hacía también en mi casa? ¿O cómo hacerlo distinto en mi hogar, si es que no me he ido de ese hogar, de manera tal de fortalecer esto? Si ha habido tensión antes, y en muchos hogares hay tensión por distintos motivos, generar un espacio encerrado es como una olla a presión. No. Entre más carga le metes y no puedes resolver la situación, y particularmente los hombres, donde la conversación, la negociación, ese punto que es el punto femenino, por llamarlo así, esta formación inicial, está muy ausente, entonces la salida fácil, directa, para la cual sí tienen respuesta es la violencia. Y los juegos del inicio del contacto con las chicas en el ámbito de la sexualidad, 12, 13, 14 años, 11 años, es una introducción muy violenta a la sexualidad, ¿sí? Porque sitúa a los chicos y a las chicas como animales, ¿ya? Donde los animales machos, cuando tienen que satisfacer su instinto animal, o sea que es una invención de los mismos chicos, pero respaldada por los adultos, ¿ya? Esa forma de resolver esa situación de instinto animal es violentando a la hembra. Y esa es un poco el aprendizaje inicial de la sexualidad. De la sexualidad, una sexualidad que es violenta. Si no es que sea armoniosa, si no lo acepta la hembra, se viola a la hembra, ¿ya? Ahora, sobre esto, conversaba con Lucía el otro día, sobre este conjunto de bases de la formación de lo que vienen a hacer estos jóvenes que están hoy día, y también de los más adultos, digamos. ¿Cómo puedes actuar para modificar estos comportamientos violentos? Y esa es una cuestión, y hoy día en la pandemia claramente se está viendo, con la cantidad con femicidios, con algunos delitos que eran supuestamente ahorcamientos, que ahora se han dado cuenta que son femicidios también, etcétera, y con el aumento no solo en Chile, digamos, sino en general, donde hay cuarentena de la violencia de los hombres hacia las mujeres. Bueno, dejémoslo por ahí. Sí, eso es uno de los aristas más complejas que hemos visto en este periodo, ¿no? Precisamente lo que va pasando con la violencia de género en sus distintas formas de expresión, y la exacerbación precisamente de estas tensiones, ¿no es cierto? Esto como se decía, de la olla a presión, que de alguna manera tienen que salir. Entonces, cómo vamos buscando maneras, y creo que una de las cosas centrales, porque, bueno, yo en las investigaciones he visto algunas rupturas, que también hemos trabajado con parejas heterosexuales, ¿no es cierto?, de clases medias, algunos han vivido fuera de Chile, ¿verdad? Entonces estamos hablando, algunos no son chilenos, ¿no es cierto?, todos son jóvenes, muy jóvenes, pensemos 22 años, que sí hay algunas rupturas en las prácticas, al menos en la etapa inicial de su formación de familia. Teníamos que ver qué va pasando si tienen 3, 4 hijos y siguen igual de comprometidos en este proceso de corresponsabilidad, ¿no? Porque eso también la investigación iba mostrando que va variando, y sobre todo cuando los niños son el primero o la primera y muy menores, la disposición es mucho mayor, ¿no es cierto? Pero ver cómo se van desafiando las familias para este cambio cultural, desde estas prácticas, desde paternidades corresponsables, desde varones que efectivamente han hecho aprendizaje a partir de experiencias muchas veces dificultosas con sus propios padres, muy violentos, ¿no es cierto?, muy autoritarios, y no cercanos, digamos, distantes, para poder vivir otras paternidades, y cómo esto se puede proyectar en el tiempo y de alguna manera tener algún correlato con la socialización en la infancia, porque en este contexto tenemos efectivamente más presiones y tenemos una demanda, esa demanda hasta hace mucho rato, y las mujeres en distintos tonos, ¿no es cierto?, desde una manera seductora hasta una manera más exigente, ¿no es cierto?, todas las variantes intermedias han pedido una mayor participación masculina, porque no hay un correlato con la cantidad de trabajo doméstico, como dice Norma Fuller hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Las mujeres han hecho un esfuerzo mucho más grande por adaptar su maternidad a las condiciones laborales que los varones por adaptar su paternidad a las condiciones familiares, ¿no es cierto?, de coproveeduría en muchos casos.
Entonces, tenemos el desafío de cómo lo vamos abordando, pero ciertamente las familias con todas estas exigencias, ¿no es cierto? Más todas las exigencias económicas, por ejemplo, que se ponen en este contexto, con personas que han perdido el empleo o una parte de su ingreso, o que han perdido ciertas estrategias, ciertas horas extraordinarias, ¿no es cierto? Un montón de recursos adicionales, el rol que le corresponde a la política pública, porque no podemos esperar que solamente por la iniciativa y por el interés, que es diferente, ¿no es cierto?, la forma de responsabilización distinta en cada familia, podamos efectivamente lograr un cambio cultural en el cual vayamos radicando la violencia, vayamos generando culturas más igualitarias. ¿Qué pasa si la familia tiene un sentido de más participativo, más igualitario, pero los modelos de socialización por otro lado de pares o de los colegios van apuntando hacia otros lados y van generando desde la violencia simbólica hasta la presión sexual, ¿no es cierto?, en la adolescencia, otros mecanismos de subordinación y por lo tanto sigue replicando estas desigualdades. Entonces son desafíos que no se pueden abordar si no es en conjunto, en esta alianza entre el mundo público y lo que ocurre en el mundo privado, en el ámbito doméstico. Sí, sabes que respecto a cómo los varones nos hemos insertado, ¿no?, dentro en este escenario, este gran laboratorio que es la pandemia, como señalabas tú, yo ahí complejizaría incluso un poco más la idea de cómo las distintas formas de masculinidad, las distintas formas de ser padre, han incidido en cómo estamos habitando este espacio doméstico durante este periodo. Hace poco compartí una columna en el diario Concepción donde yo hablaba de que hay varones a los cuales probablemente no nos ha costado tanto insertarnos porque tenemos una experiencia, un training previo, ¿no?, de corresponsabilidad, de involucrarnos más, pero también hay otros que tienen las ganas, porque ahora están en la casa, pero no han tenido la formación, no han tenido la aproximación, por lo tanto es un terreno que ellos habitualmente no conocen, no habitaban, y eso obviamente genera las consabidas tensiones, ¿no? Hasta otros extremos donde hay varones que han tenido escasa o nula aproximación a las tareas domésticas y además están ahora en un escenario, ¿verdad?, de estrés emocional, por lo tanto, como decía usted ahí, la olla a presión, ¿no? Es un caldo de cultivo para todas estas situaciones de violencia, relaciones más autoritarias, no solo con las parejas, sino que también con los niños y las niñas también. Por lo tanto, ahí hay, yo creo que mirar con un poquito más de atención qué pasa con esta forma en que distintas maneras de ser hombre, de distintas expresiones de masculinidad, cómo han permitido que los varones estemos más o menos o nulamente preparados, ¿no?, para evitar este espacio doméstico, este espacio más privado, al cual a algunos se nos hace un poco más natural, más cercano, pero para otros definitivamente era un terreno desconocido, ¿no?, que nunca lo habían habitado. Sí, aquí nos podríamos preguntar efectivamente también cuánto puede contribuir la corresponsabilidad precisamente a minorar, a amortiguar, ¿no es cierto?, toda esta presión que ocurre. Porque como un factor protector en ese sentido. Exacto, si vemos a los niños y las niñas que están mucho más exigidos, que emocionalmente, que sea un trabajo de contención, ¿no es cierto? El primer mes podría haber sido entretenido esto de no haber ido al colegio, ¿verdad? Y estar más con los papás, almorzando todos los días, pero ya después de 3 meses y medio, con el invierno por delante, con familia y amigos que no se han visto, se va complicando el panorama, y ciertamente que ahí también, tanto para el autocuidado de cada persona, pensando más en las unidades, yo sigo insistiendo en pensar en las unidades heterosexuales, biparentales, que son las que yo más he investigado, pero ciertamente que no son en realidad todas las familias, pero en estos casos en que se puede compartir el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado emocional, compartirlo, porque también hay necesidad de autocuidado, de que si la madre está haciendo el teletrabajo, el telecolegio y además el cuidado emocional, más la cocina, más hacerse cargo desde dónde uno provee la comida, hoy en día es un tema, ¿no? Que antes era decir, ya voy al supermercado y vuelvo a media hora, ahora no es tan simple, ¿no? Entonces, ¿cómo es una oportunidad para efectivamente que esta corresponsabilidad tenga, y como hemos visto en las masculinidades emergentes, ¿no es cierto?, que se ha ido generando una mayor identidad masculina a partir de una paternidad más cercana, más presente, corresponsal, en algunos casos que se generan rupturas,
cómo precisamente esta maternidad puede ser una puerta de entrada también a descomprimir esta realidad que se están viendo en las familias a partir de varones que efectivamente, dado que generalmente los varones siguen eligiendo, aunque sean corresponsables, siguen eligiendo los ámbitos en los cuales participan, puedan efectivamente descomprimir a la familia en términos de estas necesidades de sostener y de contener a los niños y las niñas y de acompañarlos en este proceso. Entonces, no solamente están nuestros temas de siempre, de limpiar los baños, ¿no es cierto?, de cocinar o de hacer las compras o las reparaciones. Hoy en día varones que no hacían nada de reparaciones, hoy día están haciendo al menos las reparaciones, si queremos mirar el vaso un cuarto de lleno. Pero ciertamente que también una puerta de entrada para hacernos cargo de nuestros hijos y nuestras hijas con las dificultades que tenemos y cómo ponemos en el lado nuestro propio estrés emocional para poder asumir efectivamente lo que la familia requiere. Y ni hablar de las familias que tienen su familia extendida, que hay más personas viviendo, que hay adultos mayores que deben ser cuidados, ¿verdad?, dentro del hogar, entonces con toda la exigencia de no contar con cuidadores adicionales. Sí, yo estaba pensando un poco he tenido con conversatorios así como estamos teniendo ahora con colegas de Argentina, particularmente de Neuquén y de Bolivia, ¿ya? Y las situaciones son muy semejantes. Lo interesante de hoy día de la pandemia y del encierro, digamos, ¿ya?, es que permite a aquellos que quieren hacerlo, efectivamente ven en su vida de pareja, en sus hijos se los tienen, en sus padres se los tienen, o sea, con quienes están viviendo el cotidiano, poder hacer las cosas distintas, ¿ya? Y seguramente muchos están haciendo las cosas distintas. Uno de los motivos de separación, de desarticulación del núcleo hogareño, del núcleo familiar, ha sido durante estas 2 décadas la incapacidad de algunos hogares, particularmente de los hombres como proveedores, de mantener un nivel de vida acorde a lo que ellos y sus parejas estimaban adecuado. Entonces, pese a que había amor, afectos, cariños, la atención ante esta capacidad de responder como proveedores, como esa calidad de vida y con el tiempo necesario para hacerlo, fue generando quiebres y disolución de estos núcleos de hogares. Una de las cosas que muestra la pandemia es que ser proveedor es una cuestión que corresponde a ambos, ¿ya? Y que no es una cosa que deshonra a un hombre, feminice a un hombre, el hecho de que la mujer sea la que está proveyendo. Y en muchos hogares, especialmente donde hay núcleos que son de funcionarios públicos, donde que es fundamentalmente un espacio de trabajo particularmente femenino, de una participación muy alta, donde posiblemente las parejas o los maridos de estos hombres, ¿ya?, no están con trabajo, el ingreso familiar es el ingreso de esa mujer que es funcionaria pública, como puede ser funcionaria de la universidad, ¿ya?, donde hay un porcentaje alto en los niveles de menos rango de mujeres. Este aprendizaje de que el nivel de vida, la calidad de vida y la capacidad de proveer no hace necesariamente a la felicidad, a la armonía de ese núcleo familiar, es una cuestión principal. Si hoy día me puedo aguantar con, no sé, vivía con 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos juntando los dos ingresos, hoy día está reducido a los 600, 700 mil pesos que gana la mujer como funcionaria pública, como trabajadora de la universidad, con rangos distintos. Si hoy día lo han podido hacer durante 4 meses, ¿por qué de alguna manera eso no se puede proyectar en el futuro como una actividad, más que como una actividad, como un acuerdo, un convenio, una conciliación exactamente, ¿ya?, entre el hogar, la familia y el trabajo? Ahora, lo que uno espera, desgraciadamente, es que abierta nuevamente la sociedad, la competencia, que ha sido parte, ¿no es cierto?, de la formación de los hombres, ya lo hemos visto hasta ahora, va a volver a aparecer, ¿ya? Y por lo tanto, aquello que fue como este espacio, ¿no es cierto?, de cercanía, amoroso, de cuidado,
etcétera, de participar en las actividades de la conciliación en esta vida tan encerrada, puede desaparecer en el momento que se abra y volver a lo anterior. Sí, ese es un punto principal, y estoy pensando en aquellos núcleos familiares que son armoniosos, que se quieren, que se estiman. Incluso una proporción no menor de ellos han visto la posibilidad de tener otro hijo, un segundo hijo, especialmente, quizás un tercero o un primer hijo, ¿ya? O sea, con una tasa de natalidad que lo más probable es que crezca. A fin de año deberían empezar a aparecer, a incrementarse la tasa de natalidad, la cantidad de chicos que nacen. Esos núcleos, que son de alguna manera el espacio donde es posible mostrarle a otros y a otras de que es posible conciliar este espacio que aparece tan feminizado, ¿ya? Y por otro lado, es que permite también a las mujeres, ¿ya?, hacerse cargo del hogar, ser las proveedoras como lo están haciendo ahora, ¿ya? ¿Y cómo es posible que en su formación de sus hijos y de su propia pareja puedan, no sé si exigir, pero claramente plantear de que ellas como proveedoras seguirán siendo proveedoras? O sea, aquí hay un espacio, cómo se cruzan las líneas, ¿ya? Hay una cosa que es subjetiva, que es esta relación, ¿no es cierto?, amorosa, afectiva, cariñosa, ¿ya?, o violenta, digamos, ¿ya?, que más que afectivo, más que subjetiva, tiene efectos físicos, ¿ya? Esta situación tiene que respaldarse por lo que puede ser lo que viene después. Y en ese sentido, las políticas públicas que se plantean ahora, que emergen ahora, uno debería plantearse la pregunta, bueno, ¿cuánto de esto favorece a la conciliación? ¿Ya? ¿Y cuánto favorece a que el nivel de dependencia de estos núcleos familiares, ya sea de crédito, de falta de trabajo que se pierden o de ingresos que desaparecen, pueden ser de alguna manera factores que redunden en que a la vuelta tengamos no un crecimiento de los núcleos familiares biparentales, sino que una dispersión, digamos, que tengamos más separaciones de las que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que ese es que para mí, y eso lo he escuchado en Argentina, eso lo he escuchado en Bolivia, y eso lo veo en Chile, de cosas de las noticias, ¿no? Pero para mí ese es un núcleo principal, o sea, cómo podemos aprovechar, cómo pueden aprovechar las parejas, cómo pueden aprovechar quienes quieren de alguna manera proyectarse en el futuro con su pareja, con sus hijos, con sus abuelos, con sus padres, en una relación armoniosa, ¿ya? ¿Cómo podemos hacerlo si no se cambian estas cosas estructurales iniciales que yo planteaba? Los juegos, etc. Sabes que mientras escuchaba a José pensaba también, guardando las proporciones, ¿no?, en lo que fue la experiencia en el caso acá de la octava región del terremoto del 2010, donde también durante un periodo de tiempo acotado, menor que este probablemente, tuvimos mucho aprendizaje en términos colaborativos, tanto de solidaridad comunitaria, como también de otro tipo de vinculación al interior del hogar, dadas las condiciones, ¿no?, post-terremoto, donde hubo muchos servicios básicos, etcétera, que estuvieron suspendidos por un montón de tiempo, en fin. Y afloró, bueno, algunos dicen afloró lo mejor y lo peor de las personas, pero yo me quedo con esas experiencias más comunitarias, de autocuidado, las experiencias más de 2, 3, 4 familias tratando de compartir para sobrellevar, ¿no?, el escenario. Pensaba en eso ahora, como dices tú, cómo estas experiencias que han surgido, estos aprendizajes, estos descubrimientos por algunos varones, que probablemente ha sido también, ¿no?, el mundo doméstico, cómo sostenerlos, cómo hacerlos permanentes durante el tiempo. Y efectivamente las posibilidades que se avisoran en términos de políticas públicas que puedan contribuir a esto son escasas, por no decir nulas, ¿no? Por ejemplo, ahora con esta cosa de apoyos monetarios que de hecho son créditos, ¿no?, donde a alguien le pueden entregar un apoyo monetario ahora, pero después va a haber que pagarlo igual, y va a haber que competir y estresarse por generar ese ingreso en algún futuro cercano. ¿Qué va a pasar con la gente, ¿no?, que un montón de pequeños, medianos emprendedores, que proyectos familiares, de economía familiar, se han tenido que cerrar? ¿Cómo van a resurgir? Yo creo que efectivamente hay una gran
interrogantes, sobre todo desde el punto de vista del apoyo material, financiero, monetario de las políticas públicas, por una parte, y también un poco qué va a pasar con, yo me preguntaba con el regreso al colegio, los niños, las niñas van a estar tranquilos después de haber estado 3, 4 meses, ¿no? Como decía Lucía, almorzando con nosotros todos los días, con el papá, con la mamá, con los abuelos, con la abuela, y de repente volver, entre comillas, normalmente a estar otra vez 6, 7 horas en el colegio, será, ¿cómo lo irán a tomar? ¿No? Va a ser estresante también para ellos, y cómo vamos a estar disponibles los padres, ir a ver un regreso paulatino en términos de horario de, no sé, 2 horas, después 4, después 5 a los colegios, o vamos a volver de buenas a primeras esta supuesta normalidad con estas jornadas que a veces son, ¿no? Demasiado extensas para los niños y las niñas. Entonces, efectivamente ahí yo creo que hay muchas preguntas de cómo podrían las políticas públicas, ¿no? En este escenario futuro contribuir, por un lado, a sostener estas prácticas y estas preocupaciones, o si en definitiva van a retomar estas lógicas más bien competitivas, de postulaciones a proyectos, donde gana el que tiene más puntaje, por lo tanto todos competimos, etcétera. Así que yo creo que ahí hay varias interrogantes, ¿no? Como dice José. Sí, es particularmente desafiante el contexto y creo que sí, en el caso de la sociedad chilena hemos visto bastante que se ha tratado de que no se mueva mucho el modelo de sociedad y se ha ido adecuando, ¿no es cierto?, al contexto. Hay colegios privados de alta exigencia que han tenido su estudiante exigido una buena cantidad de horas trabajando, ¿no? Y mi impresión es que si pensamos en la necesidad de la sociedad de sostenerse en el tiempo y de ser resiliente y salir, digamos, lo mejor posible de este contexto, con todo lo que se ha hablado de temas de salud mental que pueden venir y etcétera, en estos contextos más traumáticos, es muy importante pensar cómo ponemos sobre la mesa el bienestar familiar. Y el poner el bienestar familiar sobre la mesa implica tanto varones renunciando a sus privilegios, y más que aprender a vincularse al mundo doméstico, significa abrirse a vincularse al mundo doméstico, porque creo que también era la norma que nos mencionaba hace algún tiempo, que efectivamente los varones han visto a sus madres cocinar, planchar, hacer aseo, entonces es un aprendizaje que tienen un poco dormido, un poco guardadito, porque no era necesario usarlo. Precisamente que todos nosotros en un momento de exigencia podemos hasta espantar un animal grande, ¿no es cierto?, por decirlo así, ¿no? Tenemos esa capacidad, tenemos una capacidad que podemos hacer uso de ella. Estoy dando un ejemplo extremo, pero en ejemplos cotidianos es posible hacer esto si hay disposición. Pero necesitamos esa conciencia también y ese trabajo que se haga desde la política pública, por ejemplo, relevando el bienestar familiar. Vemos sociedades que también con liderazgo femenino, muchas de ellas como Nueva Zelanda, como Alemania, en que se ha puesto sobre la mesa, bueno, Trudeau también, el liderazgo masculino en Canadá, la necesidad del bienestar familiar, y se ha puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar el ingreso y generar un estresor menos, ¿no es cierto?, promoviendo otros factores también de protección a la infancia. Entonces creo que son varios elementos sobre la mesa, y no solamente digamos, la demanda por una paternidad, una corresponsabilidad o por responsabilidad de las personas que sean tutores o, no sé, adultos responsables de niños y niñas, de manera que está mucho más exigido, pero que en el fondo puedan cumplir en su rol, sino que se trata de que como sociedad, como mencionaba Alejandro en el caso de los 2010, se generen contextos colaborativos en los cuales esto se puede hacer, pero un contexto colaborativo en ausencia de presencia física, lo que es una paradoja, ¿no es cierto?, completa, y por tanto requiere nuevas formas de apoyarse, y no solamente, tal como usamos Zoom para esta conferencia o para este conversatorio, usarlo para celebrar cumpleaños familiares, sino que también usemos herramientas que en Chile, un país con una gran trayectoria en publicidad, por ejemplo, de productos de mercado, podemos usar perfectamente nuestro conocimiento de este tipo para estrategias de sensibilización, precisamente la necesidad tanto de la prevención de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, hacia niños y niñas, como también a la promoción de otro tipo de prácticas, ¿no? Y el correlato, porque también podemos decir, bueno, que los padres participen, pero los padres tienen que rebuscárselas aún más todavía para proveer el ingreso, y la madre probablemente se queda en la casa, no solamente por el patrón tradicional, sino porque tiene hijos e hijas chicos que están amamantando, y necesitamos un correlato como sociedad, ¿no es cierto?, de organización social y de apoyo para que podamos salir adelante mejor esta crisis, priorizando el bienestar familiar. Yo creo que un tema central sobre la mesa es el tema de la parentalidad, especialmente el bienestar de los niños y niñas, el interés superior del niño que se ha planteado, ¿no es cierto?, desde un enfoque más de derecho,
cómo resguardamos eso como sociedad. Entonces tampoco podemos seguir privatizando esa responsabilidad y colocándola solamente en que la madre no hace más porque no puede, o que el padre no hace más porque no está acostumbrado. Es algo que requiere una articulación mayor, y reeditar o modificar la manera de articular las redes, y la política pública tiene harto que decir. En el contexto que estamos todos exigidos, también lo están los gobernantes, ciertamente. Yo creo que hay, a ver, lo primero que es llamativo es que el Ministerio de la Familia y de la Equidad de Género no ha existido. No está presente. No es que no haya políticas, es que ni siquiera hay nada. Institucionalidad. Nada. O sea, nada, uno podría decir, pero podrían haber mantenido lo de los programas de protección de las mujeres de la violencia, pero nada de eso. Eso primero que... Quizá lo único que ha habido fue el conflicto por el cambio de la salida de una ministra y la entrada de otra. Eso es lo único, al menos, que yo he visto en términos de redes sociales, salvo ese conflicto, como dices tú. O sea, en términos de política pública, no podríamos decir que es poquito, es nada. Si uno lo ve del otro punto de vista, volvamos a las actividades domésticas, en las ollas comunes, eso es hambre, ¿ya? O sea, uno podría hacer muchas reflexiones sobre que el sistema económico, etcétera, a la primera de cambio, se mostró que era tan débil en términos de proteger a la población, que bueno, que apareció el hambre al mes, digamos, ya a los 15 días ya había ollas comunes. O sea, cuando uno ve las ollas comunes, ¿cuántos hombres hay en las ollas comunes? Salvo el alcalde que va a visitar, las huele, ¿no es cierto?, y las felicita y les da algún golpe cuando puede con el codo, digamos, ¿no es cierto?, y que muy bien que sigan eso y que les podrá proveer de algunos alimentos. Son hombres. ¿Cuántas personas reciben, por lo que se ha visto en la televisión, las cajas aquellas, ¿no es cierto?, de alimentos? ¿Cuántos hombres han ido a la puerta a recibir la caja? ¿Son mujeres o son viejos? No hay hombres. Porque avergüenza a los hombres el tener claro de que su familia está pasando hambre, de que no son proveedores. Y lo que hacen esas políticas, y eso sí es política pública, avergonzar a los hombres que no tienen capacidad de proveer. Las cajas, las ollas comunes, en términos de masculinidad, es una vergüenza para los hombres. No somos capaces. Y esa es una cuestión que uno podría decir, no es una política pública explícita, pero obviamente es una política pública. Feminizar a los hombres que están en una condición de gran precariedad, y ya no de tan precariedad, lo que estamos viendo para los sectores medios, ¿no es cierto?, es lo mismo. Ustedes no se la pudieron, no se la pueden, no son capaces. Está bien, pero entonces, ¿dónde dan los recursos para que las mujeres puedan ser capaces? Entonces mezclamos una política de clase con una política de género. Y esas son cuestiones. ¿Quiénes están pidiendo, qué sé yo, o toque de queda? ¿Quiénes son las personas detenidas, las personas controladas? Hombres la mayoría. ¿Quiénes rompen, como se llama, la cuarentena? Hombres en su mayoría. Cuando dan imágenes de la calle, ¿no es cierto?, tanta gente caminando, ¿cómo se dieron tantos permisos? Uno ve, salvo en las colas del supermercado, el resto son hombres o comerciantes, mujeres que están vendiendo alguna cosa en la esquina. Esa cosa central, hombres que salen, ¿no es cierto?, cuando se entrevisten, porque bueno, porque tengo que llevar algo de plata para la casa. O alguna mujer, ¿no es cierto?, que está en la calle también. Eso es quizás lo más grave y lo más fuerte. Y lo más probable, a no ser que haya algo muy especial en este país, es que cuando se pare la cuarentena, volvamos a lo mismo. ¿Ya? Salvo que haya una movilización tan grande, ya que no sea permitido, sea posible volver a lo mismo. ¿Ya?
Pero en el caso de la identidad de los hombres participando en la conversación, en esta cosa de la concordia, etcétera, tiene que hacerse de alguna manera. Y no basta con que la familia, las madres, los padres, los abuelos, las abuelas, algún buen tío, etcétera, digan cómo tiene que ser para ser más felices, sino cómo se hace efectivamente. Y eso, bueno, son preguntas que no son de fácil resolución, ¿no? Más de alguno de nuestros guías, o digamos que guías, pero que al menos son personas de experiencia, etcétera, han dicho de que pasado esto, ven que la cosa puede ser un poquito peor que ahora. ¿Sí? Ahí nuestro expresidente de Uruguay, cuando le preguntaban, ¿no es cierto?, mi tocayo, decía yo, en general, soy más bien pesimista de lo que puede venir cuando esto se haga. ¿Sí? Porque las políticas públicas que se han aplicado de estos gobiernos no han hecho nada por aliviar al menos las políticas de género, ni tampoco las políticas de clase. Y eso es hambre para hoy día y desgraciadamente hambre para mañana. Pero en el ámbito de las actividades de la familia, yo lo que recupero es lo que de alguna manera también nosotros lo podemos ver, es ese afán de parejas, de hombres, de mujeres en su vida de pareja, de salir adelante, de fortalecerse en esto, de establecer lazos más fuertes, de tener una intimidad con los hijos mayores a la que tenían antes, de poder de alguna manera negociar, establecer diálogo con sus hijos adolescentes que son insoportables encerrados, ¿ya? Pero que de alguna manera se logra eso, se logra esta conciliación, digamos. Y a eso que hay que apostar, ¿ya? La gente que ha sido de alguna manera resistente y se ha fortalecido en estas carencias, va a ser la gente que podrá de alguna manera dar líneas, orientaciones de lo que vamos a poder ser pasada la pandemia. Sí, ahí vemos alguna luz de esperanza, ¿no?, en relación a lo que podría fortalecer a las familias y fortalecer los vínculos precisamente de las puertas de entrada a la incorporación mayor de los varones, a una paternidad más activa, más presente, y ese fortalecer el vínculo también como un mecanismo protector, ¿no es cierto?, de la unidad familiar, especialmente de hijos e hijas, adolescentes, que también es una etapa más compleja para estar en este formato virtual, ¿verdad? Y cómo hacemos para cuidar nuestra salud mental y para poder resolver nuestras necesidades, porque al final son necesidades. Uno puede decir, podemos modificar nuestro estándar de planchado o de aseo cotidiano, pero no podemos dejar de comer comida, ¿no es cierto? No podemos dejar de tener un ingreso mínimo para proveer lo necesario, o si tenemos una necesidad de salud, es todo un tema poder resolverlo. Incluso puede haber más costo en algunos temas que no vamos a querer tomarnos una micro porque es más riesgoso, ¿verdad? Entonces, son múltiples desafíos que de nuevo colocan sobre la mesa la necesidad de discutir esto, de hacer una reflexión como sociedad y de ir articulando otros actores en esta discusión y insistiría en la no privatización de estos ámbitos. Que sean vía privada no significa que sean responsabilidad del individuo o de la unidad familiar, cómo resolver las tensiones y los desafíos que surgen en este contexto. Y si vemos los países que han salido bien de la crisis, son países que no se han enfrentado de manera privada, no se han enfrentado desde la política pública. Tanto salud pública como política hacia las familias y políticas de género también, como muy bien señala José. No sé si Alejandro quiere añadir algún comentario. Sí, Nos queda un poquito más de tiempo, ¿no?, para ya ir cerrando. Se nos ha pasado volando el tiempo. Yo me sumo a lo que planteabas tú en términos de pensar cómo la política pública, entre otros ámbitos, por ejemplo el ámbito económico, de los ingresos, puede ser clave para sobrellevar esto, ¿no?, para salir un poco más airoso, como decía José, de esta crisis desde el punto de vista de las relaciones familiares. Me acordaba cuando escuchaba gente que dice, no, bueno, ¿qué tiene que ver esto de los subsidios, de que el Estado le tenga que dar a la gente con lo que pasa en la casa? Pero si tú piensas, ¿no?, donde hay varones que históricamente han sido enseñados que son, como decía José, los que tienen que proveer, donde ya no se les cerró el kiosco, no pueden salir a vender a la esquina, que hay toque de queda, no sé,
y su pequeño negocio que había montado no lo puede sostener, etcétera. Ese varón, también muchas mujeres están tensionadas en la casa, preocupadas con el estrés de lo cotidiano, como decías tú, no es dinero para grandes cosas ni para el lujo, es para comer, como decías, pues, son cosas básicas, pagar arriendo, pagar luz, pagar agua, etcétera. Por lo tanto, si un Estado, una política económica ayudara a subsidiar aquello, podríamos pensar que esas familias quizás tendrían un poquito menos, no todo, pero un poquito menos de estrés, y tal vez se podría dar un clima familiar un poco más favorable a estos procesos, ¿verdad?, de toma de acuerdos, de conciliación, de llegar a ciertos puntos de trabajo conjunto en el hogar. Pero si tenemos ese escenario familiar estresado, ¿verdad?, donde los niños están ahí todo el día y no están yendo al colegio, y más encima no tienen los ingresos para cosas básicas, insisto, evidentemente el escenario es mucho, mucho más complejo. Por lo tanto, tiene toda relación lo que un Estado puede hacer en materia de política pública para ayudar a sobrellevar esto, y que estas relaciones familiares, que son lo que nos preocupa, nos convoca, ¿no?, puedan darse de una forma más pacífica, más amorosa, como decíamos hace un rato atrás. Es una oportunidad también, a pesar de lo desafiante y a pesar de que tampoco sabemos cómo vamos a aprovechar la oportunidad en muchos casos, ¿no? Porque también ahí sí que vamos al caso a caso en términos de la estrategia que las familias van desarrollando, pero ciertamente el compartir y tener espíritu colaborativo en distintos formatos, tiene que ser en formato intradoméstico, en formato de las tareas domésticas, porque difícilmente puede ser de otra manera, pero en contextos de redes de apoyo y de apoyo emocional. También hay interesante lo que plantea Alejandro hace un rato, de colectivos de varones, por ejemplo, en términos de apoyarse para efectivamente generar otras formas de la masculinidad y vivir paternidad digamos, y sentirlo como una ganancia y no como una pérdida, este involucramiento, que es lo que muchos varones en rupturas de paternidad, ¿no es cierto?, han ido mostrando que se puede hacer el cuidado emocional y todo eso, y que es una ganancia enorme para ellos como personas, ¿no? Este vínculo más cercano con los hijos, como yo diría, una situación de ganar y ganar, digamos, ganan todas las partes, ¿verdad?, en estos vínculos más complejos, y este más compartido de intimidad, como mencionaba José, puede contribuir efectivamente a una mayor cercanía y una mayor participación y compromiso con la vida cotidiana, que al final son nuestras prácticas cotidianas lo que van generando nuestras relaciones y nuestras formas de configurarnos también como varones, como mujeres, como personas de la diversidad sexual. Les dejo un par de minutos quizás para ir cerrando ya como comentarios finales. Son muchos temas los que hemos planteado, pero ciertamente hay un hilo conductor y creo que una reflexión que queda para mucho tiempo, y esperamos que no sea tanto tiempo más, que este contexto se prolongue, porque ciertamente van a ir modificándose las condiciones o complejizándose algunas más, ¿no es cierto? Si esto se sigue extendiendo. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación a participar y dejar nomás esta inquietud, ¿no?, de que ojalá que cuando todo esto pase sean más los aprendizajes que hayamos obtenido de esta experiencia de vida cotidiana, que quizás para algunas familias ha sido un poco estresante o novedosa, no estaban tan acostumbradas, pero como decías tú, Lucía, sin duda, al menos para mí, es una tremenda oportunidad que tenemos los varones de poder involucrarnos, algunos un poco más, otros de conocer este mundo que a veces se le está un poco alejado, y que podamos experimentar y vivenciar estas prácticas para que cuando retornemos, ¿verdad?, o esto termine esta pandemia, justamente estos aprendizajes nos permitan no volver a lo mismo, sino que sostener estos cambios y mantener estos aprendizajes con estos mayores niveles de participación y de acercamiento. Yo me quedaría con esa idea de aprovechar, como decías tú, esta crisis, y con la esperanza de que estos aprendizajes nos permitan precisamente no volver a como estábamos antes, y ojalá tener mejores relaciones al interior de nuestra familia, ¿no? Así que con eso me quedo yo, y muchas gracias. Bueno, yo, igual que Alejandro, me sumo a los agradecimientos para poder conversar con Lucía y con Alejandro, por supuesto. Yo creo que lo que demuestra esta pandemia es que sí se puede, es posible, con carencia, con proveedor que no es proveedor, con dueña de casa que no es dueña de casa porque tiene que estar metido en el teletrabajo, con espacios domésticos de aprendizaje de los hijos
que se hacen a media, etcétera, con profesoras y profesores que de sus casas tienen que dictar clases o hacer todo tipo de arreglos, digamos, para mantener su trabajo y mantener la actividad áulica. Eso se puede, ¿ya? Y se puede, y se ha demostrado que se puede, ¿ya? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es posible hacerlo pese, ¿ya?, a la no existencia de políticas públicas que afirmen a los núcleos familiares de forma directa, digamos, ya que la cuestión de la familia no es una cuestión que esté presente en las políticas públicas ni en el debate en general en su aplicación más directa. Yo creo que se puede, y eso es quizás el gran aprendizaje. Y aprender de esto, pues, y escribir de esto, y socializar de esto, y que la universidad aprenda de esto. La universidad forma, investiga, ¿ya?, y puede apuntar a estas cuestiones que son centrales, a cómo se modifican los juegos, a cómo se modifican los currículums, a cómo se modifican las prácticas, a cómo se modifica lo que es el conocimiento del cuerpo, el respeto del cuerpo, los derechos por el cuerpo de hombres y de mujeres. Y eso pasa por todas las carreras universitarias, por todos los postítulos y los doctorados, ¿ya? Hay también una reflexión muy importante y una acción muy importante desde la universidad de que es posible, de que se puede, ¿ya? Eso yo diría, lo que hemos aprendido es que se puede, ¿ya? Y que se pueda no significa no tener claro dónde están los problemas, digamos. Lo que se puede, se puede. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Me queda más en evidencia, y ciertamente que las familias son una unidad central, ya sea cualquiera su conformación, para el correlato también con la salud pública y con un montón de otros ámbitos de política pública que se implementan. Entonces también creo que sería otra relación de ganar y ganar, ¿no es cierto?, si es que se hiciera este trabajo colaborativo de fortalecer la familia. Bueno, agradecerles mucho, que sigan bien ustedes, sus unidades familiares, ¿no es cierto?, y que como sociedad vayamos tomando este desafío como una oportunidad que ojalá nos vaya haciendo crecer en nuestros vínculos y en nuestras maneras de vivir las relaciones de género de manera más igualitaria y con menos violencia, ciertamente. Muchas gracias, seguimos en contacto y tendremos una próxima oportunidad de encontrarnos, espero que ya en un cara a cara. Hasta pronto y un saludo muy cordial a nuestra comunidad.